Capítulo 131. Un día después. Noche. En algún lugar del bosque, dos equipos, uno de Iwagakure y otro de Kumogakure, estaban enzarzados en un feroz combate. Pronto, solo quedaron 5 en el campo de batalla. 3 ninjas Iwa y 2 ninjas Kumo. Los ninjas Iwa estaban en condiciones ligeramente peores, mientras que los ninjas Kumo estaban un poco mejor. Mientras se enfrentaban, aparecieron de repente 3 figuras. Estos individuos vestían túnicas negras y llevaban máscaras, lo que hacía imposible discernir su lealtad. Tanto los ninjas Iwa como los ninjas Kumo inmediatamente se pusieron alerta. Pero la vigilancia fue inútil. En el momento en que aparecieron los 3, sin mediar palabra, lanzaron un ataque silencioso contra los 5. El trío demostró una coordinación notable y una habilidad con la espada muy precisa. Confiando en su agilidad, nunca entraron en una confrontación directa y, en poco tiempo, habían derribado a 2 oponentes. Al ver esto, los 3 restantes no pudieron evitar considerar la retirada. Sin embargo, antes de que pudieran poner en práctica su plan, vieron que la figura vestida de negro que luchaba contra ellos de repente creó distancia, formando sellos manuales como para desatar algún ninjutsu. Los 3 no se atrevieron a ser descuidados, e inmediatamente se prepararon para contraatacar con su propio ninjutsu. Anteriormente, habían sido reprimidos y no tenían oportunidad de usar ninjutsu. Ahora que su oponente tenía la iniciativa de crear distancia, era su oportunidad de alterar la situación. Sin embargo, justo cuando levantaron los brazos, vieron que los ojos debajo de las máscaras de las 3 figuras vestidas de negro cambiaban abruptamente de negro a rojo sangre. Y dentro de esas pupilas de color rojo sangre había 3 tomoe de un negro intenso. Sharingan. Los 3 se sorprendieron e inmediatamente intentaron desviar la mirada, pero ya era demasiado tarde. Al momento siguiente, sintieron un dolor agudo, como si sus cuerpos hubieran sido perforados por varios clavos de hierro gigantes, dejándolos inmóviles. Claramente, habían sido víctimas del genjutsu único del clan Uchiha. Ilusión demoníaca. Técnica de estacas grilletes. ¿Eres un ninja Uchiha? ¿Por qué nos atacas? Uno de los ninjas Kumo preguntó a través del dolor. Sin embargo, las 3 figuras vestidas de negro lo ignoraron por completo. Habiendo tomado el control de la situación, aparecieron detrás de los 3 y los dejaron inconscientes con unos cuantos golpes rápidos. No solo ellos, sino que los 2 Iwanin que habían sido derribados antes también fueron rápidamente noqueados. Solo después de completar estas tareas las 3 figuras vestidas de negro volvieron a su apariencia original, revelándose como clones de sombra de Seimei. No solo 3. En la rama de un árbol, otro de los clones de sombra de Seimei permanecía en silencio. Este clon había estado escondido allí todo el tiempo, observando cada movimiento de los Kumo-nin y los Iwanin en el campo de batalla con su Sharingan, protegiéndose contra cualquier posible sorpresa. ¡Zas! El clon de sombra en la rama del árbol utilizó la técnica Body Flicker para aparecer instantáneamente en el suelo. Miró a los otros 3 clones de sombra de Seimei y dijo: rápidamente limpien el campo de batalla. Probablemente alguien ya se esté dirigiendo hacia aquí. Tenemos que apurarnos. Los 3 clones de sombra no desperdiciaron palabras, simplemente asintieron y luego limpiaron eficientemente el campo de batalla. Sus movimientos estaban muy practicados, lo que indicaba que habían hecho esto muchas veces antes. De hecho, así fue. Originalmente, la tarea de Seimei para ellos era buscar objetivos adecuados y luego capturarlos él mismo. Pero después de varias capturas, el número de cautivos en sus manos aumentó, el chakra disponible para él diariamente se disparó y el tiempo requerido para el cultivo se alargó correspondientemente. Poco a poco, ya no le quedaba tiempo. Entonces, Seimei simplemente dejó que estos clones de sombra se encargaran de ello por sí mismos. Estos clones de sombra heredaron sus recuerdos, y su experiencia y habilidades de combate no carecían en absoluto de ellas. Además, él mismo se centró en la agilidad y rara vez se involucraba en una confrontación directa, por lo que no había necesidad de preocuparse por la capacidad de los clones de sombra para resistir el daño. Así, con la cooperación de los 4 clones de sombra, la tarea se desarrolló sin problemas. Unos minutos más tarde, el campo de batalla fue limpiado. Los 4 clones de sombra borraron sus rastros, agarraron a los 3 Iwanin y 2 Kumo-nin inconscientes y abandonaron rápidamente el área. Sin que ellos lo supieran, poco después de que se fueran, un Iwanin Jonin llegó al lugar. Miró el campo de batalla limpio que les resultaba familiar y frunció el ceño ligeramente.
Las operaciones de captura desenfrenadas de Seimei finalmente habían despertado sospechas en Iwagakure, y este Jonin especial fue enviado específicamente para investigar el asunto. Inspeccionó el lugar pero no encontró nada sospechoso. Entonces, se mordió el pulgar, rápidamente formó los sellos de mano jabalí, perro, pájaro, mono, carnero y golpeó su mano contra el suelo, usando su sangre como medio para realizar la técnica de invocación. Al instante siguiente, aparecieron en escena más de una docena de ratas del tamaño de la palma de la mano. Eran negras como la nieve, de pelaje suave y ojos brillantes y vivaces. El Iwanin Jonin se agachó, tomó uno de ellos y lo colocó en su palma, diciendo: «Rata, huele alrededor y mira cuántos olores de personas hay aquí». La rata llamada Rato olfateó fuerte y luego chilló unas cuantas veces. El Iwanin Jonin pareció entender, miró los cadáveres circundantes, los contó y luego dijo: «¿Puedes oler en qué dirección se fueron?». Chirrido Rat chilló un par de veces, extendió su pata delantera y señaló en una dirección. Era precisamente la dirección en la que se habían ido los 4 clones de sombra de Seimei. Al ver esto, el Iwanin Jonin dijo alegremente: «Rata, buen trabajo. Aquí tienes», sacó unos cacahuetes de su bolsillo y se los entregó a la rata que tenía en la palma de la mano. La rata estaba encantada y rápidamente terminó los cacahuetes. Entonces, el Iwanin Jonin dijo: «Rata, guía el camino. Sigue esos olores y ve si puedes encontrar a alguien». Chirrido la rata chilló y luego, junto con sus compañeros, se lanzó hacia adelante. Los Iwanin Jonin los siguieron con cuidado. Mientras tanto, en una cueva escondida, Seimei drenó el chakra del último ninja Kumo. Al ver que su propio chakra aún no estaba lleno, extrajo algo de energía mental y física del ninja Kumo, convirtiéndolas en chakra para reabastecerse. Solo entonces Seimei asintió con satisfacción y comenzó a realizar la técnica del corazón reflejado para promover la evolución de su Sharingan. Una hora después, Seimei detuvo la técnica. En este punto, el chakra dentro de su cuerpo había caído a la mitad de su capacidad total, y la competencia de la técnica del corazón reflejado había alcanzado el nivel 6, 9895, 10.000. Claramente, después de más de un día de esfuerzo, su técnica del corazón reflejado estaba un paso más cerca del nivel 7. Seimei no quería perder el tiempo. Comprobó el estado de los ninjas Kumo e Iwa que se encontraban en la cueva, confirmó que no despertarían pronto y luego salió de la cueva. Identificó la dirección y se dirigió hacia otra cueva oculta. Mientras estaba cultivando antes, sus clones de sombra le habían transmitido un recuerdo. Allí, habían preparado 3 Iwanin más y 2 Kumonin para él. La razón por la que no trajeron a los cautivos fue principalmente por seguridad. Seimei era muy consciente de lo audaces que eran sus acciones actuales. Si los altos mandos de Iwa y Kumo se daban cuenta, mantener separados a los cautivos evitaría una pérdida total. Capítulo 132. 10 minutos después, Seimei llegó a su destino. Al entrar en la cueva, vio 3 figuras frente a él, sus 3 clones de sombra. En cuanto al cuarto, ya había disipado el jutsu para poder transmitirle información. Seimei asintió con la cabeza a los 3 y preguntó: ¿cómo está su chakra ahora? 2001, 2000, 2003. Los 3 clones de sombra respondieron uno tras otro. Un poco bajo, Seimei murmuró, frunciendo el ceño: entonces deberías disipar el jutsu primero. Los 3 clones de sombra respondieron sin más preámbulos y disiparon directamente la técnica del clon de sombra. Inmediatamente, más del 90% del chakra de los 3 clones de sombra surgió en el cuerpo de Seimei a través de una débil conexión, llenando instantáneamente su chakra hasta el borde. Al mismo tiempo, los recuerdos de los 3 también surgieron en la mente de Seimei. Seimei revisó rápidamente sus recuerdos, confirmando que no se había perdido nada, y luego volvió a formar sellos manuales, realizando la técnica del clon de sombras. Puf, puf, puf. Con una bocanada de humo de chakra, 4 figuras idénticas a Seimei aparecieron en escena, sus 4 clones de sombra recién creados. Gracias al desbordante chakra dentro de él, cada uno de estos 4 clones de sombra recibió más de 4000 puntos de chakra. Después de refrescar el estado de los clones de sombra, Seimei los envió lejos. Luego, continuarían su misión de captura, mientras él mismo comenzaría su cultivo. Sin embargo, antes de cultivar, primero necesitaba reponer su chakra. Con esto en mente, Seimei fue directamente hacia los inconscientes Kumonin e Iwanin, formó sellos manuales y realizó la técnica de absorción de chakra.
En menos de medio minuto, absorbió el chakra de 5 personas, elevando su propio chakra de más de 4.000 puntos a más de 20.000 puntos. Seimei asintió con satisfacción, luego casualmente encontró un lugar, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a practicar la técnica del corazón reflejado. Una vez, 2 veces, 3 veces, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pronto, pasó 1 hora. Seimei también había lanzado consecutivamente la técnica del corazón reflejado 60 veces, elevando su nivel de competencia del nivel 6, 9895, 10.000, al nivel 6, 9955, 10.000. Al ver que la técnica del corazón reflejado se acercaba cada vez más al nivel 7, Seimei sintió una oleada de emoción. Sin embargo, reprimió el impulso de seguir cultivando. Actualmente, el chakra que le quedaba en el cuerpo era solo la mitad de su capacidad total. Con la situación incierta, no quería agotar todo su chakra. Pensando en esto, Seimei se levantó y fue hacia los 5 Kumonin y Riguanin nuevamente, realizando la técnica de absorción de chakra como antes. Sin embargo, esta vez no estaba absorbiendo chakra, ya que no quedaba nada en sus cuerpos. Esta vez, estaba absorbiendo su energía mental y física. Después de reponer su chakra una vez más, Seimei entró nuevamente en un estado de cultivo. Pronto pasó más de media hora. Cuando Seimei lanzó la técnica del reflejo del corazón por 45ª vez, de repente se dio cuenta de algo. Al instante supo que su técnica del reflejo del corazón había subido de nivel. Estado. Con un pensamiento, Seimei abrió el panel de competencia. Al momento siguiente, apareció la familiar pantalla azul claro. Nombre: Uchiha Seimei. Edad: 11 años. Físico: 11 espíritu, 14, 15 chakra, 13.520, 19.828, 20.980, linaje: Sharingan, 3 Tomoe, 1.702, 10.000, 5.115, 10.000, habilidades. Técnica de refinamiento de chakras. Nivel 4, 1449, 2000, nivel 4, 1674, 2000, lanzamiento de fuego. Gran bola de fuego técnica. Nivel 4, 7, 2000, lanzamiento de fuego. Técnica de fuego de dragón. Nivel 4, 6, 2000, liberación de viento. Avance. Nivel 3, 415, 1000, técnica de clon de sombra. Nivel 2, 16, 500, técnica de absorción de chakras. Nivel 5, 300, 5000, nivel 5, 810, 5000, técnica de curación. Nivel 3, 70, 1000, Rasengan. Nivel 1, 5, 200, Genjutsu. Sharingan. Nivel 6, 13, 10.000, técnica del corazón de reflexión. Nivel 6, 3175, 10.000, nivel 7, 1, 20.000, manejo de espada. Nivel 5, 490, 5000, nivel 5, 1025, 5000, control de chakras. Nivel 4, 146, 2000, nivel 4, 410, 2000, técnica de 3 cuerpos. Nivel 3, 0, 0, técnica de parpadeo corporal. Nivel 4, 0, 0, Shuriken Jutsu. Nivel 5, 0, 0, lanzamiento de fuego. Sabio Fénix técnica de fuego. Nivel 5, 0, 0, ilusión demoníaca. Estacas de grilletes técnica. Nivel 5, 0, 0, realmente aumentó en un punto. Mirando el atributo espíritu en el panel, que había cambiado de 14 a 15, Seimei murmuró. Justo ahora, cuando la técnica del corazón de reflexión subió de nivel 6 a 7, sintió que su poder mental se fortalecía y supuso que podría deberse a un aumento en el atributo espíritu. Ahora parecía que tenía razón. En aquel entonces, cuando su técnica de reflexión del corazón subió del nivel 5 al 6, el atributo espíritu también aumentó en un punto. Inesperadamente, esta vez aumentó nuevamente. Esta es realmente una sorpresa inesperada. Murmurando para sí mismo, Seimei comenzó a experimentar cuidadosamente los cambios producidos por este aumento en el atributo espíritu. Un momento después, abrió los ojos. Una expresión mezclada de alegría y preocupación apareció en su rostro. La alegría surgió del hecho de que este aumento en el atributo espíritu probablemente podría elevar su límite de chakra en otros 6000 puntos aproximadamente. En otras palabras, en un futuro cercano, su límite de chakra alcanzaría los 35.000 puntos. Además, estaba la cuestión de la velocidad de recuperación del chakra. El aumento del atributo espíritu de 14 a 15 le permitiría recuperar aproximadamente 4.000 puntos de chakra adicionales diariamente.
Es decir, de los 17.000 puntos originales a los 21.000 puntos actuales. Todos estos eran motivos para estar felices, pero también había motivos para preocuparse. Es decir, con este aumento en el atributo espíritu, la brecha entre su espíritu y físico se había ampliado aún más. La última vez, después de que su Sharingan evolucionara a los 3 Tomoe, su atributo espíritu ya era 3 puntos más alto que su atributo físico. Ahora, con otro aumento, esta brecha se había ampliado a 4 puntos. Además, era previsible que su Sharingan evolucionara nuevamente pronto, y en ese momento, el atributo espíritu surgiría, ampliando aún más esta brecha. Y las consecuencias de una gran disparidad entre el cuerpo físico y el espíritu ya fueron demostradas por Uchiha Itachi. Había despertado el Mangekyo Sharingan demasiado pronto, lo que resultó en una energía mental demasiado poderosa que ejerció una inmensa presión sobre su cuerpo físico, provocando en última instancia una enfermedad genética. Seimei no quería terminar como él, dependiendo de la medicación para aliviar su enfermedad. Aunque no todos los ninjas con un límite de linaje desarrollarían una enfermedad de linaje, era seguro que cuanto más talentoso era uno, más fácil era enfermarse. Seimei echó un vistazo al progreso evolutivo actual de su Sharingan, 5115, 10.000. Y como había esperado, después de que la técnica del corazón reflejado subió de nivel 6 a 7, su efecto potenciador del Sharingan había aumentado una vez más. Ahora, cada sesión de práctica podría otorgarle a su Sharingan un punto de progreso evolutivo. Por lo tanto, solo necesitaba ganar menos de 5.000 puntos de competencia para evolucionar su Sharingan en el Mangekyo Sharingan. Y 5.000 puntos de competencia solo requerían 80.000 puntos de chakra. Incluso sin fuentes de chakra adicionales, confiando únicamente en los 21.000 puntos de chakra que podía recuperar diariamente, Seimei podría acumular esta cantidad de chakra en 40 días. Y si hubiera un suministro externo de chakras, este tiempo sería aún más corto. Según estos cálculos, se le consideraba sin duda un genio. Y los genios corrían el riesgo de desarrollar la enfermedad. Seimei no quería correr ese riesgo. Por lo tanto, aumentar su atributo físico era un asunto urgente. Capítulo 133. ¿Aumentar el físico? Seimei murmuró, volviendo instintivamente su atención a la sección esgrima. Basándonos en experiencias previas, aumentar el nivel de esgrima debería llevar a un aumento en el atributo físico. Sin embargo, desde que fusionó el Kenjutsu estilo Konoha y el Kenjutsu estilo Uchiha para crear su propia y única esgrima, no había tenido la oportunidad de practicarla adecuadamente. Por lo tanto, hasta el día de hoy, no solo no se habían desarrollado las técnicas especiales previstas, sino que incluso el nivel se había estancado. En 2 o 3 meses, solo se habían obtenido 1000 puntos de competencia. Actualmente, su nivel era solo LV5, 1025, 5000. A este ritmo, ¿quién sabía cuánto tiempo tardaría en alcanzar el nivel 6? Claramente, Seimei no podía esperar tanto tiempo. Parece que solo puedo pensar en otras formas, murmurando para sí mismo, Seimei comenzó a buscar en sus recuerdos, buscando métodos para aumentar su atributo físico. Lo primero que me vino a la mente fue el tercer Raikage que había visto hacía poco tiempo. La imagen del tercer Raikage arrasando con los Iwanin, ignorando todo tipo de ataques, había dejado una profunda impresión en él. Con ese tipo de físico, no lo creería si alguien dijera que el atributo físico del tercer Raikage no era alto. Pero para lograr tal físico, no solo se necesitaba un talento excepcional y una paciencia inquebrantable, sino también el modo secreto del chakra de liberación del rayo de Kumogakure. Con el panel de competencia, podía ignorar el talento y la paciencia, pero el modo chakra de liberación de rayo no era tan fácil de obtener. Aunque solo era un ninjutsu de rango B, Kumogakure lo mantenía altamente confidencial y la gente común no podía acceder a él en absoluto. Además, incluso si lo consiguiera, todavía necesitaría desarrollar el chakra de liberación del rayo. Y eso llevaría una cantidad considerable de tiempo. Entonces, este plan podría dejarse de lado por ahora. De manera similar, Seimei pensó en la formación liberada de 8 puertas de Konoha. Esta técnica era puramente taijutsu. Cuando se dominaba, su poder superaba incluso al modo de chakra de liberación del rayo. Incluso Uchiha Madara tuvo que reconocerlo como el taijutsu más poderoso. Por supuesto, los elogios de Uchiha Madara estaban más dirigidos al propio Miguri, pero eso no impidió que la formación liberada de las 8 puertas reclamara el trono del taijutsu más fuerte. Sin embargo, la formación de liberación de las 8 puertas era una técnica prohibida. Incluso en Konoha, no era algo que la gente común pudiera ver.
Seimei incluso dudaba de que Konoha tuviera la herencia completa. Tal vez solo Mirai y Migui en toda la aldea conocían el método de entrenamiento completo. En la caótica situación actual, no pudo encontrar a estos dos de inmediato y obtener el método de entrenamiento de ellos. Además, esta técnica causaba daños considerables en el cuerpo. En las etapas iniciales, definitivamente debilitaría su atributo físico. Seimei estimó que le llevaría un tiempo lograr el equilibrio en su entrenamiento. Debido a estas incertidumbres, Seimei abandonó temporalmente la idea de buscar esta técnica. En ese caso, solo queda un camino. Pensando en esto, Seimei dirigió su atención a la técnica de curación. Por supuesto, no era que pudiera aumentar su atributo físico confiando solo en esta técnica. No podía hacer eso. El objetivo de Seimei era el ninjutsu médico de nivel superior que compartía el mismo origen que la técnica de curación, es decir, el poder de la liberación yang. Como todos sabían, en el mundo ninja, la liberación yang representaba poder físico, y el poder físico se traducía en físico para él. Por lo tanto, usar ninjutsu médico para fortalecer el físico era factible. Hubo muchos ejemplos de esto en el mundo ninja, como la creación y renacimiento de Tsunade, la técnica de activación corporal de Shenron, etc. Todas ellas mejoraron aspectos específicos del físico. Mientras siguiera los instintos de su cuerpo y usara el poder de la liberación yang para nutrir todas las células de su cuerpo, podría lograr una mejora en el físico. En cuanto a la velocidad lenta, no había necesidad de preocuparse por eso. Mientras subiera de nivel su ninjutsu médico a un nivel suficientemente alto, todos los problemas se resolverían. Con un plan en mente, Seimei dejó de pensar en ello y se dedicó a seguir practicando la técnica del corazón reflexivo. El aumento del físico y cosas así fueron temas para más adelante. En este momento, su prioridad era aumentar el progreso evolutivo de su Sharingan. Seimei preferiría esperar a que el atributo físico aumente más tarde que tener el atributo físico aumentando pero aún así carecer del progreso de la evolución del Sharingan. Además, llevar su Sharingan hasta el borde de la evolución con antelación también podría proporcionarle una carta de triunfo en momentos críticos. Si quedara atrapado en el país de la tierra, podría despertar a la fuerza el Mangekyo Sharingan y luego luchar para salir. Por supuesto, este era el peor escenario posible. A menos que sea absolutamente necesario, Seimei definitivamente no expondría su Mangekyo Sharingan. Como dice el dicho, el árbol más alto del bosque será el primero en ser derribado por el viento. Danzo y algunos altos mandos de Konoha ya menospreciaban al clan Uchiha. Si supieran que posee los mismos ojos que Uchiha Madara, ¿no perderían completamente la compostura? En ese momento, podrían recurrir a todo tipo de tácticas deshonestas. Seimei no había olvidado el ataque de los dos ninjas raíz después de los exámenes Chunin, en su camino al campo de batalla. En cualquier caso, no revelaría su Mangekyo Sharingan hasta que acabara con Danzo. Sacudiendo la cabeza para aclarar esos pensamientos que lo distraían, Seimei comenzó a lanzar la técnica del corazón reflejador repetidamente. Había que decir que el efecto de la técnica del corazón reflejador después de alcanzar el nivel 7 fue realmente notable. Casi cada vez que lo lanzaba, podía sentir el progreso de su Sharingan, y el chakra especial en su mente era mucho más abundante que en el nivel 6. El tiempo pasó. 20 minutos después, Seimei detuvo la técnica y abrió los ojos. En este punto, su chakra había caído a más de 9000 puntos. Seimei se levantó, fue hacia un ninja Kumo, formó sellos con las manos en un abrir y cerrar de ojos, presionó su palma y realizó la técnica de absorción de chakras. Seimei extrajo una gran cantidad de energía mental y física, la transformó en chakra y fluyó continuamente hacia su cuerpo. En solo unas cuantas respiraciones, su chakra aumentó en casi 4000 puntos. Seimei miró al ninja Kumo, que apenas respiraba, soltó su mano y pasó a la siguiente persona. El más cercano resultó ser un ninja de Iwa. A Seimei no le importó su identidad y se acercó para extraer su energía mental y física. Pero en ese momento, un leve sonido vino de debajo del Iwanin, como el arrastrarse de un pequeño animal. Al instante, los sentidos de Seimei se agudizaron. Su Sharingan se activó y la espada corta que llevaba en la cintura apareció en su mano. Seimei se movió con cuidado hacia un lado y vio un par de ojos negros brillantes. ¿Una rata? Seimei murmuró, aparentemente aliviado, y bajó ligeramente su espada. Pero en ese momento, de repente, lanzó su espada hacia adelante. Ante la mirada antropomórficamente conmocionada de la rata, la espada atravesó su cuerpo.
La sangre brotó y la rata emitió un chillido agudo antes de desaparecer. Como era de esperar, un animal invocador. Al mirar a la rata desaparecida, la expresión de Seimei se volvió ligeramente sombría. Capítulo 134. Chirrido. Justo cuando la rata convocada fue gravemente herida por Seimei, dos ratas más emergieron de debajo de los otros dos Yuanin. Se lanzaron rápidamente hacia la salida de la cueva. Seimei percibió cuidadosamente a estas ratas, dándose cuenta de que si no mantenía sus ojos en ellas, era difícil percibir su presencia. Aunque parte de la razón era su debilidad inherente, que los hacía difíciles de detectar, se debía principalmente a su talento innato. Seimei descubrió que parecían ser capaces de ocultar activamente su propia aura, reduciendo en gran medida su presencia. Por eso no había notado su infiltración mientras cultivaba. Después de descubrir dónde estaba el problema, Seimei exhaló un suspiro de alivio en secreto. Luego, con un movimiento de su muñeca, dos shuriken volaron de su mano, incrustándose en los cuerpos de las ratas antes de que desaparecieran de la vista. En medio de una ráfaga de chillidos, Seimei salió corriendo de la cueva. Si hubiera sido un poco más codicioso, podría haber drenado por completo la energía mental y física de los ninjas Kumo e Iwa antes de irse. Pero para estar seguro, decidió salir corriendo de la cueva oculta de inmediato. Los hechos demostraron que su cautela estaba justificada. En el momento en que salió corriendo de la cueva, varios kunai fueron disparados hacia él. En sus pupilas carmesí, el Sharingan giraba rápidamente. Con solo una mirada, Seimei vio las etiquetas explosivas atadas a la parte posterior del kunai. Sin dudarlo, Seimei esquivó rápidamente el ataque kunai. Luego, pateó el suelo, creando instantáneamente cierta distancia. Al instante siguiente, se escucharon una serie de explosiones, acompañadas de destellos de fuego. Detrás de él, la entrada de la cueva se derrumbó. Uno podría imaginar que si hubiera sido codicioso por ese poco de chakra, pensando que tener rehenes evitaría que el enemigo en las sombras actuara precipitadamente, probablemente ahora estaría atrapado adentro. Estaba claro que al enemigo no le importaban en absoluto los dos ninjas Kumo y los tres ninjas Iwa. ¿Quién es esta persona en las sombras? Seimei se preguntó, su mirada se volvió hacia la dirección desde donde había sido disparado el kunai. Allí, vio a un Iwanin Jonin cubierto de polvo. Obviamente, el Jonin acababa de llegar. Antes, tal vez por miedo a alertarlo, el Jonin no se había acercado, solo enviando a la rata convocada a explorar el lugar. Y después de que la rata fue gravemente herida por él y envió una advertencia, el Jonin corrió rápidamente. Desafortunadamente, llegó un paso demasiado tarde y no logró atrapar a Seimei dentro de la cueva. Mientras los dos bandos se enfrentaban, más de una docena de ratas los persiguieron repentinamente desde atrás, rodeando al Iwanin Jonin y chillando fuerte. El Iwanin Jonin parecía entender su idioma, su expresión cambiaba con los chillidos de las ratas. Al final, su rostro se volvió completamente sombrío. Takayama Yoichi miró fijamente a Seimei, apretando los dientes. Mokoso Uchiha, eres bueno. Incluso te atreviste a matar a Xiaoqi. ¿Asesinado? Seimei se sorprendió al principio, luego se dio cuenta de que el Xiaoqi que mencionó el Jonin debería ser la rata invocada. Pero, en realidad murió. Honestamente, Seimei estaba un poco sorprendido. Después de atacar, la rata ya había disipado el jutsu de invocación y regresó a su lugar original. Seimei había pensado que sobreviviría gracias a eso, pero ahora parecía que el golpe de su espada todavía le había quitado la vida. Sin embargo, 3 ninjas de tu aldea todavía están enterrados en la cueva, sus vidas penden de un hilo, y aún así tú estás aquí agonizando por la muerte de un animal convocado. Seimei negó con la cabeza y pensó, esto es tan típico de Iwagakure. Como Onoki se adhirió al principio de cantidad sobre calidad, había reducido considerablemente los requisitos de ingreso y el umbral de graduación para los Iwanin. Aunque esto había formado la fuerza ninja más grande del mundo ninja, también condujo a dos consecuencias. La calidad desigual de los Iwanin y la percepción de que los Iwanin de menor rango eran prescindibles. Por eso a muchos Iwanin de alto rango no les importaban las muertes de sus subordinados. Algunos incluso harían arreglos deliberadamente para que murieran, usando las vidas de estos ninjas de menor rango para consumir el chakra y la energía del enemigo. Cuando el enemigo estaba debilitado, atacaban personalmente y finalmente completaban la misión. Claramente, el Iwanin Jonin que tenía frente a él pertenecía a esta categoría. No valoraba en absoluto a los 3 ninjas Iwa capturados por Seimei. Tal vez, a sus ojos, sus vidas realmente no valían tanto como la de esa rata invocada.
¿Pero qué tenía eso que ver con él? Él no era un Iwanin, entonces ¿por qué debería importarle? Luego, solo necesitaba pensar en cómo lidiar rápidamente con este oponente y luego abandonar este lugar. Con esto en mente, Seimei activó inmediatamente su Sharingan, con la intención de hipnotizar al oponente y crear una oportunidad. Sin embargo, obviamente no era fácil tratar con este Iwanin Jonin. A pesar de parecer enojado, había estado atento a los movimientos de Seimei todo el tiempo. En el momento en que Seimei activó su Sharingan, miró hacia otro lado de inmediato. Además, movió su muñeca y arrojó dos Senbon delgados, apuntando a los ojos de Seimei a gran velocidad. ¡Oh! Al ver la reacción del Jonin, Seimei dejó escapar una suave exclamación e inclinó la cabeza para esquivar el ataque Senbon. Luego, sin pausa, lanzó varios shuriken en respuesta, bloqueando con precisión el camino de retirada del Jonin. Así es, su camino de retirada. Toda la ira, la rabia y la mirada en sus ojos que parecía querer matar a Seimei para vengar a la rata, todo eso era solo una actuación. Desde el principio hasta el final, Takayama Yoichi no tenía intención de luchar contra él de frente. Por eso comenzó a huir en el momento en que Seimei activó su Sharingan. Al recordar todo lo que acababa de suceder, Seimei finalmente recordó que hubo un momento de antinaturalidad en la expresión del Jonin cuando vio su Sharingan de 3 Tomoe. Claramente, desde ese momento, el Jonin había planeado escapar. Seimei incluso sospechó que si el Jonin hubiera sabido de antemano que era un ninja Uchiha con los 3 Tomoe Sharingan despertados, probablemente no habría venido en absoluto. Sin embargo, ya que estaba aquí, Seimei no podía dejarlo irse fácilmente. Con este pensamiento, Seimei saltó hacia adelante, sacando su espada corta, y se enfrentó a Takayama Yoichi, quien acababa de ser interceptado por el shuriken. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. El kunai y la espada corta chocaron y saltaron chispas. Seimei se esforzó al máximo, combinando su Sharingan y su habilidad con la espada. En poco tiempo, obtuvo la ventaja absoluta. Esto era natural. Aunque Takayama Yoichi era un Jonin especial, su especialidad era el rastreo, no el combate directo. En términos de fuerza de combate frontal, era solo un poco más fuerte que un Chunin promedio. Por lo tanto, bajo el ataque en toda regla de Seimei, tenía poco espacio para contraatacar. Ni siquiera pudo lanzar un solo ninjutsu. Y este era el destino común de la mayoría de los ninjas cuya fuerza era inferior a la de Seimei. Bajo la mirada de su esgrima nivel 5 y sus 3 Tomoe Sharingan, aquellos que carecían de fuerza simplemente no tenían la oportunidad de formar lentamente sellos manuales. Si lo hicieran, Seimei podría aprovechar la oportunidad y matarlos instantáneamente. En este aspecto, era algo similar a los samuráis del país del hierro. Sin embargo, el samurái confiaba en su rica experiencia en combate para encontrar aberturas en sus oponentes, mientras que él confiaba en su Sharingan. Pero independientemente del método, el resultado final fue el mismo. Los ninjas que no eran lo suficientemente fuertes no podían durar mucho tiempo contra ellos. Capítulo 135. Puchi. Se escuchó el sonido de una espada perforando la carne. Takayama Yoichi miró la espada corta e incrustada en su pecho, queriendo decir algo, pero cuando abrió la boca, solo brotó sangre, no se formaron palabras. Seimei lo miró sin expresión alguna. Con un ligero giro de su mano derecha, sacó la espada corta. Takayama Yoichi retrocedió 2 pasos tambaleándose, mirando a Seimei con ojos llenos de desgana, pero finalmente se derrumbó sin poder hacer nada. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Al mirar el cadáver en el suelo, Seimei rápidamente formó sellos con las manos, abrió la boca y arrojó una enorme bola de fuego con un diámetro de 2 metros. La bola de fuego cayó sobre el cadáver, chisporroteando intensamente, y pronto quemó a Takayama Yoichi hasta dejarlo irreconocible. En cuanto a reducirlo a cenizas, eso no era realista. Su liberación de fuego aún no había alcanzado ese nivel de poder. Sin embargo, esto fue suficiente. Seimei simplemente quería evitar que Iwagakure obtuviera cualquier recuerdo relacionado con él del cerebro de Takayama Yoichi. No necesitaba necesariamente incinerarlo por completo. En cuanto a ocultar su muerte, Seimei no tenía intención de hacer eso, ni podía hacerlo. Después de todo, no todas las ratas habían muerto. Mientras Iwagakure tuviera una forma de encontrarlas, definitivamente descubrirían la muerte de Takayama Yoichi. Siendo así, no había necesidad de desperdiciar esfuerzos en ocultarlo. En cuanto a las pocas personas dentro de la cueva, aunque habían estado inconscientes todo el tiempo y no sabían lo que Seimei les había hecho, no significaba que Iwagakure no pudiera descubrirlo.
Por lo tanto, para evitar que su secreto fuera expuesto, estas personas también tuvieron que morir. ¿Qué? ¿Te preguntas por qué no conservarlos y continuar extrayendo chakra? Era simple. Como Iwagakure podía encontrarlos una vez a través de alguna pista, podría encontrarlos una segunda vez. En ese caso, el riesgo de mantenerlos superaba con creces las posibles ganancias. Entonces, Seimei no desperdiciaría esfuerzos en reubicarlos. Al llegar a la entrada de la cueva, Seimei miró la cueva derrumbada, pensó por un momento y luego levantó su mano derecha, concentrando su mente. En poco tiempo, una bola de chakra de alta densidad se formó en su palma. Así es, era el Rasengan. Seimei extendió su mano derecha y presionó el Rasengan contra los escombros. Una fuerza rotatoria se transmitió hacia afuera y arrojó instantáneamente los escombros circundantes a un lado. Seimei no se detuvo. Luego de avanzar una distancia, volvió a usar el Rasengan, repitiendo el proceso para seguir avanzando. Esto se debió únicamente a que el Rasengan de Seimei era de nivel principiante y no podía condensar demasiado chakra. De lo contrario, podría haber despejado todo el pasaje de una sola vez. Unos minutos después, Seimei finalmente regresó a la cueva. En ese momento, los 3 Iwanin y los 2 Kumonin todavía estaban vivos. Seimei no perdió el tiempo. Fue directo hacia ellos, realizó la técnica de absorción de chakras y extrajo la mayor cantidad posible de energía física y mental. Pronto, el chakra de Seimei alcanzó su máxima capacidad. Sin embargo, la gente en el terreno aún no estaba completamente agotada. Seimei solo pudo sacudir la cabeza con pesar. No tenía tiempo para quedarse allí, así que tuvo que rendirse. Zas, zas, zas. Seimei arrojó 5 kunais casualmente, perforando con precisión los corazones de las 5 personas. Sus cuerpos se contrajeron inconscientemente y luego respiraron por última vez mientras dormían. Luego, Seimei utilizó una vez más la técnica del elemento fuego, gran bola de fuego para incinerar los 5 cadáveres antes de abandonar la cueva. Para estar seguro, Seimei no se dirigió de inmediato al siguiente escondite, sino que primero rodeó los alrededores. Solo después de confirmar que nadie ni nada más lo seguía, se dirigió silenciosamente a otro escondite. También había algunos ninjas Kumo e Iwa cautivos allí. Según sus estimaciones de tiempo, su condición física ya debería haberse recuperado y estar listo para otra ronda de cosecha. Pensando en esto, Seimei no quiso demorarse ni un minuto. Aceleró el paso y en poco tiempo llegó a su destino. Miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera problemas, y luego entró al escondite, comenzando rápidamente otra ronda de cultivo. Esa noche. En la última línea de defensa de Iwagakure, dentro de una pequeña choza en el puesto de mando, un Iwanin Jonin se inclinó ante el anciano que estaba encima de él. Anciano. Al oír la llamada, el anciano dejó los documentos en su mano, miró al Iwanin Jonin que estaba abajo y dijo con una sonrisa: «Es Ishikawa». «¿Qué pasa?». Informando al anciano, algo le pasó a Yoichi, dijo Ishikawa con tono serio. «¿Yoichi?». El anciano Iwa se quedó atónito por un momento al escuchar el nombre. Un momento después, como si recordara algo, dijo: «Oh, ¿te refieres a ese chico Takayama Yoichi? ¿Qué le pasó?». «Anciano, según los requisitos, debería haberse puesto en contacto con nosotros hace media hora, pero hasta ahora no hemos recibido noticias. Por lo tanto, creemos que ya podría haber muerto en acción», informó Ishikawa con sinceridad. Al escuchar esto, la expresión del anciano Iwa también se volvió seria. «Recuerdo que estaba investigando a ese misterioso ninja y las recientes desapariciones de ninjas en las áreas exteriores, ¿verdad?». «Sí, anciano», respondió Ishikawa. «¿Y luego?». El anciano Iwa presionó aún más. «No hay ningún y luego», Ishikawa negó con la cabeza. Después de ese contacto rutinario, Jonin Takayama desapareció. Al escuchar esto, el anciano Iwa reflexionó por un momento. «¿Quieres decir que Jonin Takayama descubrió algo y luego fue silenciado?». «Lo más probable». Ishikawa respondió con certeza. «¿Puedes señalar la ubicación exacta?». El anciano Iwa preguntó de nuevo. «Sí», respondió Ishikawa. «Jonin Takayama tiene un contrato de sangre con el clan de las ratas ocultas. Siempre invoca a algunas ratas ocultas cuando lleva a cabo misiones. Mientras encontremos al líder del clan de las ratas ocultas, deberíamos poder determinar la ubicación final de Jonin Takayama». Sin embargo, al oír esto, el anciano Iwa guardó silencio. Después de un rato, finalmente dijo: «Dejemos de lado el asunto de Takayama por ahora. Nuestra prioridad actual es cooperar con la operación de la fuerza principal.
Mañana por la mañana, como muy pronto, y mañana al mediodía, como muy tarde, se revelarán las intenciones de la fuerza principal. En ese momento, debemos contener a los ninjas del Kumo. En cuanto a la situación de Takayama, el anciano Iwa reflexionó durante un rato antes de continuar. A juzgar por el reciente número de personas desaparecidas, hay como máximo unos pocos individuos insignificantes que causan problemas. Mientras sigan actuando, no podrán alejarse mucho de este campo de batalla. Y cuando llegue la fuerza principal mañana, serán como peces en una red, incapaces de escapar. En ese momento, podremos ocuparnos de ellos fácilmente enviando personal. Así que no hay necesidad de preocuparse por ellos por ahora. Finalmente, el anciano Iwa dijo con seriedad. Ishikawa, recuerda, cuanto más crítico sea el momento, más importante es distinguir las prioridades. Los ninjas Kumo son nuestro objetivo principal. Todo lo demás es secundario, ¿entiendes? Gracias por su orientación, anciano. Lo entiendo, respondió Ishikawa con sinceridad.